cosas el Señor las hace que redunden para bendición del pueblo de Dios. Y hemos cantado y hemos alabado, hemos bendecido el gran nombre de nuestro Señor y le damos gracias por eso, porque cada proclamación que hacemos a través de nuestro canto, el hablar de esa libertad tan preciosa que hemos obtenido en Cristo Jesús, nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de alegría. Y mientras cantaba esta canción, a los pies de Cristo, es a los pies de Cristo donde cada uno de nosotros vamos a encontrar la perfecta voluntad para nuestras vidas. Y déjeme decirle que así como las aves encuentran en el aire su libertad y los peces la encuentran en el mar, el ser humano encuentra su libertad en la voluntad de Dios. Amén. Y como verán, vamos a permitirnos continuar un poco con el mensaje del domingo, donde tuvimos la oportunidad de escuchar esa preciosa palabra acerca de la voluntad de Dios. Muchos hablan y se preguntan cuál es la voluntad de Dios. Parece que la andan buscando como algo que está oculto, como algo que se ha perdido. Otros la viven como algo desagradable. ¿Vio como esa dieta que nos vemos obligados a hacer, donde se nos priva de tantas cosas ricas, como las grasas, el alcohol, los aliños, todas esas cosas que se nos privan y que en realidad a la larga del tiempo nos terminan haciendo mal? Podemos hablar de otros que hablan de la voluntad de Dios como una lotería, ¿no? Como un billete de lotería, donde algunos ganan y otros pierden. Pero como se nos predicaba el domingo y como lo dice la palabra de Dios, la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Y es buena porque tiene que ver con todas aquellas cosas que Dios ha preparado, ya dispuesto y que son de bendición para nuestras vidas. Porque a la larga, en el tiempo, podemos ver los frutos que hay en cada uno de nosotros. Podemos ver las transformaciones que produce en nosotros. Es agradable porque hay un gozo, una manifestación de alegría de aquello que es bueno. Nosotros sentimos y podemos vivirlo y lo manifestamos cuando eso ha sido bueno, y es bueno lo que Dios ha predispuesto para cada uno de nosotros. Y es perfecta, como dice su palabra, porque el fin de todas las cosas es perfecto. Para todas las cosas creadas, para nosotros también. Amén. Y fíjense que todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que nos pasa, está bajo la providencia, regido bajo la providencia de Dios. No hay casas sueltas, no hay cosas que sucedan al azar, como a veces cuando tan acostumbrados estamos a hablar, decimos fue por casualidad. No, en las cosas del Señor no hay casualidades. Todo responde a un propósito y a un plan. Y usted me dirá, ¿qué es lo que es la providencia? Y yo le voy a decir lo que es la providencia. Y yo voy a ir deteniéndome para que usted pueda, con su entendimiento, con su inteligencia, poderse percatar de que no hay nada al azar. Dice, la providencia es la incesante actividad del Creador. O sea que el Creador de todas las cosas no para. Permanentemente trabaja, mediante la cual, con gran bondad y misericordia, mantiene a sus criaturas en ordenada existencia. No es que cada uno está en un lado, cada uno está donde debe estar. Guía, dirige todos, no algunos, todos los acontecimientos, circunstancias y acciones libres que los ángeles y los hombres pueden hacer. Guía,
dirige todas las acciones, los acontecimientos, las circunstancias de los hombres y de los ángeles. Y encamina, cuando encamina, para poder encaminar hay que tener un control de todo, ¿no? Y Él es el creador de todas las cosas. Y encamina todo. Acá no hay a veces, es todo, todo hacia el fin propuesto. ¿Para qué? Para su propia gloria. Amén. La providencia es una función de la soberanía de Dios. Donde la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios, su voluntad se cumple y Él hace lo que quiere. Es decir, ¿qué significa esto? Vieron que es un concepto muy amplio, pero así como es amplio, abarca todo. El Señor Dios trabaja incesantemente para tener todas las cosas bajo su control. La de las criaturas, la de los hombres, la de los ángeles. Él, todo, acontecimientos, circunstancias, tu mover, lo que hacemos, todo está bajo su mirada y bajo su control. Y todo lo ha previsto para que nosotros podamos, al final del camino y a lo largo del camino, ir dándole gloria. Esto significa, entonces, vuelvo a decir, que no hay nada que está suelto. No hay nada suelto en nuestra vida. El Señor sigue estando presente. Hay un plan que es propio de Él. Él tiene sus propios planes y los lleva a cabo en un determinado tiempo y de una manera determinada. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay inteligencia, no hay habilidad, no hay nada que nosotros podamos hacer que haga que lo que Dios se ha propuesto en su plan se lleve a cabo en la creación, en el universo y por lo tanto en nuestras vidas. Y esto debería ponernos en alerta. Y esto nos debería quitar del lugar en que muchas veces queremos ser Dios, en la que muchas veces queremos manejar las circunstancias, en la que muchas veces no nos doblegamos ante la voluntad de Dios. ¿Verdad? Porque aún conociendo esa voluntad de Dios, aún conociéndola, nosotros insistimos en manejar todas las cosas. Insistimos en que moviendo tal pieza, vamos a lograr lo que nosotros conocemos. El domingo, en el mensaje anterior, hablábamos y se llamaba y lo denominábamos voluntad absoluta. Una voluntad que tiene que ver con algo soberano, porque Dios es soberano. Y Dios es soberano, es decir, ¿qué significa esto? Que es un ser sumamente inteligente, que es un ser con suprema sabiduría, que es un ser con poder. Él es un Dios personal. Él es un Dios racional, es un Dios que se autodetermina, es un Dios que es moralmente inteligente, es un Dios que tiene todo. Quizás nosotros no podamos comprenderlo esto en su total magnitud. Y hablábamos de esa voluntad soberana, esa voluntad inalterable, esa voluntad que es definitiva, que no tiene que ver con lo que vos pensás o podés hacer. Esa voluntad está establecida, por eso es soberana. Y dice la palabra en el Salmo 135, no lo busque, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dice Isaías 46, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué va a hacer el Señor?
todo lo que quiero. Vuelvo a reafirmar, su voluntad es soberana, es definitiva. Qué bueno sería que entendiéramos esto, para realmente comenzar a dejarnos y a buscar realmente que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Y no la veamos como decía al principio, ¿no? Como esa dieta en que se me obliga a privarme de un montón de cosas que no quiero. Porque por ahí nos enfrentamos, o conociendo la voluntad de Dios, nosotros decidimos hacer lo que nos gusta. Hay una voluntad moral que tiene que ver con una ley permanente que Dios ha establecido de lo bueno y lo malo. Dios habla y nos dice que es bueno ser honesto, que es bueno no juzgar, que es bueno no adulterar, que es bueno hacer buenas obras. Dios va diciendo a lo largo de su palabra y declara a través de su palabra aquello que es bueno. Y también declara aquello que es malo. Por eso habló de la ley permanente, de esta voluntad moral de Dios, donde nos dice qué es lo bueno que debemos hacer y qué es lo malo que no debemos hacer. Y hablaba la palabra del domingo de esta voluntad persuasiva o de esta libertad persuasiva del hombre de poder elegir entre una cosa y otra. Deuteronomio 29 habla y dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios y que hay cosas que son reveladas y son reveladas a través de su espíritu, a través de su palabra, para que nosotros las podamos poner en obras. Y recién afirmaba, queremos interpretar, queremos entender y queremos comprender cosas, acontecimientos, circunstancias que por ahí no las vamos a poder entender. ¿Cuál es nuestra reacción ante aquellas cosas que no podemos entender? ¿Qué hacemos cuando nos suceden cosas y en vez de descansar, en vez de creer en esta voluntad soberana de Dios, en vez de creer en que no hay nada suelto, en vez de creer que la voluntad de Dios no es algo arbitrario, no es que se mueva según su capricho, no, al contrario, esa voluntad está en completa armonía con su carácter, por lo tanto es verdadera, es absoluta, es perfecta. Y sin embargo, nosotros por ahí no logramos, ante las cosas que nos pasan, poder descansar y poder buscar en completa humildad, en completa mansedumbre, qué es lo que el Espíritu puede revelarme a través de lo que me está pasando. No hay acontecimientos, no hay circunstancias, no hay mover de los seres creados, del ser humano, de los ángeles, que no esté bajo su providencia. ¡Wow! Podrán decir que el mundo, que las cosas fueron creadas, pero el que tiene el control de todas las cosas es el Señor. Amén. Hay una voluntad, ya casi vamos ya a pasar a la palabra de Dios, hay una voluntad que tiene que ver, que podemos decir que es permisiva, pero que tiene que ver con algo muy especial que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Hay una voluntad para Jorge, hay una voluntad para Margarita, especial de Dios, que solamente Él conoce. ¿Usted lo cree? Amén. Es decir, que para mí hay una voluntad diferente de todos ustedes. Porque como Él dice, nosotros somos especial tesoro, somos únicos, incomparables, inigualables. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, tenemos que aprender a encontrar a través de la revelación que provoca su palabra en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo,
la voluntad de Dios para mi vida. Lo que no debo olvidar, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y ahora quisiera llevarlo un poco y ejemplificarlo a través de la palabra. Yo quiero que vayamos a un personaje que ha sido trascendental en la historia de la iglesia y que tiene que ver con Pablo. Y vamos a ir rápidamente a Hechos 9, donde se habla de la conversión de Pablo. ¿Lo tenemos? Amén. No quisiera leer todo el capítulo, me voy a mover en la palabra desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Hemos predicado de la conversión de Saulo. Hemos hablado de cómo fue el encuentro que él tuvo con el Señor. Pero yo hoy quiero que podamos ver otros aspectos. El versículo del 1 al 2 dice, acá se resume, en que Saulo, perseguidor de los cristianos, encuentra la autorización del sumo sacerdote para poder ir a arrestar, para poder ir a encarcelar, para poder traer de regreso a Jerusalén a los cristianos. Y ahí él obtiene esa autorización, porque era un docto. Él era un fariseo, era alguien que sabía toda la escritura y él perseguía a los cristianos, lo sabemos, ¿verdad? Bien, vamos a leer a partir del versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice, él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay dos preguntas, que son las preguntas más importantes que cada uno de nosotros deberíamos hacernos. Y las hizo Saulo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Son dos preguntas que deberían estar latentes en cada uno de nosotros y que deberíamos hacerla a nuestras vidas y que tienen que ver con la voluntad de Dios. Porque en esta instancia donde Saulo, camino a Damasco, se le aparece ese relámpago, yo me imagino, no sé, digo relámpago, esa luz que vino del cielo, no sé, imagínensela, no la describe la palabra, pero fue algo milagroso, fue algo que no se ve normalmente. Y sin embargo, apareció y él escuchó, cae, y él escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es Cristo en tu vida? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es su voluntad para tu vida? Fíjense lo que le responde el Señor. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué le dijo el Señor? Que se levantara y que se le iba a decir
lo que tendría que hacer. Déjeme decirle que la palabra de Dios, Dios ha hecho la promesa de guiar nuestra vida. Dios en su palabra, a lo largo de toda su palabra, Él promete guiar nuestra vida. Es una promesa. En este caso, a Saulo le dijo, levántate y se te va a decir lo que tienes que hacer. A cada uno de nosotros, en su palabra, se nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Y dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Ya lo conocemos. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que caminemos, para que andemos en ellas. Amén. Bien, para que andemos en ellas. ¿Qué nos está diciendo el Señor sino que Él tiene un plan preparado para cada uno de nosotros? Él tiene un plan. Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Isaías 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre. Él va a cuidar, Él va a guiarte, Él va a estar, Él va a ser tu guía. Y en las sequías, dice, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Proverbios 3:6, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Su guía es una promesa en toda la palabra. Debemos sentirnos más que bendecidos, más que gozosos en saber que tenemos un Padre que todo lo tiene bajo control. Acontecimientos, circunstancias, nuestra vida completa está bajo su control. Dice la palabra que en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. La vida es de Él y le pertenece a Él, aunque creamos que no es así. ¿Y cuánto hemos hablado de no manejarnos por lo que sentimos, por lo que pensamos, sino manejarnos con lo que dice su palabra? Dios tenía, por lo tanto, así como lo tiene para usted, un plan para Saulo. Veamos cuál era ese plan para Saulo. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuál fue el plan de Dios para Saúl? El plan de Dios para Saúl fue que él fuera un instrumento. El plan de Dios para Saúl fue que fuera apóstol de los gentiles. El plan de Dios para Saúl fue que sufriera, para Saulo fue que sufriera. Gracias. Fue que sufriera. Él tenía un plan para Saulo, como lo tiene para cada uno de nosotros. Ahora, yo tengo que, para poder recibir esa guía, para poder realmente vivir en mi vida la guía de su presencia, la guía de ese pastoreo que me habla, te pastorearé siempre, tiene que haber por parte de nosotros una disposición. Tiene que haber por parte de nosotros una mansedumbre. Tiene que haber por parte de nosotros franqueza, sinceridad. Una disposición. Acá Saulo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Él, ante semejante situación que le había pasado, él no se rebeló. Dice que temeroso, temblando, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hubo una disposición, hubo una actitud por parte de él. Señor,
como la debe haber en cada uno de nosotros. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Y esta disposición, esta actitud que tuvo frente a Dios, frente al Señor, fue acompañada de mansedumbre, fue acompañada de esa seguridad, de esa certeza, de esa seguridad de decir, no, Él es soberano, Él es el que tiene el control de las cosas, no hay nada que yo pueda hacer. Se manifestó en Él en forma práctica, se manifestó de una manera sobrenatural, porque fue a través de un milagro. Aunque usted no lo crea, es un milagro lo que sucedió. Ese resplandor del cielo y esa voz que huyó. Podía haberse manifestado en forma de visión, en forma de sueño. Se podría haber manifestado de otra forma. Y ya voy a agregar algo a esto que estoy diciendo, que cuando estudiaba esta tarde la palabra se me venía y se me vino al corazón como una revelación del Señor en un momento determinado de nuestras vidas. Y dice la palabra en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿En qué se lo dijo? En visión. Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él, ¿qué hacía? Oraba. No dice la palabra como oraba, pero vamos a suponer, vamos a visualizar toda la situación. Él estaba temeroso, tembloroso. Él sabía que había algo superior a él, que todo su conocimiento, que todo lo que él había aprendido quedaba paralizado, quedaba en la nada ante la presencia milagrosa de esa luz y de esa voz que él escuchó diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué piensa usted que estaría orando? ¿Qué estaría diciendo Saulo? Si no, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad. Acá hay un plan que Dios había establecido para él. Y como vimos recién, que sea instrumento, que sea apóstol de los gentiles, que padezca, que sufra. Y así fue. Y pasó todo su ministerio, creo que haciéndose estas preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Hay un plan que indudablemente, indiscutiblemente, hay para cada uno de nosotros. No podemos vivir irresponsablemente, diría yo, como que cada día trae sus cosas, sino vivir realmente en la voluntad de Dios. Una voluntad que se revela a través de su palabra, una voluntad que se revela a través de su espíritu, una voluntad que moralmente nos dice lo que está bien y lo que está mal, una voluntad, como decíamos el domingo, como decía la palabra, que donde se nos respeta la libertad con la que fuimos creados, pero como decía recién, la libertad verdadera el hombre la encuentra en la voluntad de Dios, no fuera de ella. Y dice, entonces Ananías, y ha visto en visión, he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Porque era conocido, era famoso Saulo por su maldad, por perseguir a los cristianos, por lo que hacía. Pero sin embargo, en su perfecta voluntad, Dios lo llama,
cumple su plan en la vida de Saulo, lo quiebra, le muestra su poder, le dice para qué ha sido tomado y para qué va, cuál es la razón por la que va a vivir. Y le dice, vas a padecer, ni que fuera consecuencia de todo lo que él hizo padecer a los cristianos, ¿no? Pero qué entrega, qué convicción. Y fíjense que cuando digo que se le presenta como un milagro, porque el Señor normalmente puede guiarnos en forma práctica. Vemos que nos guía a través de la palabra, pero en este caso, acá se presentó como un milagro, y no normalmente el Señor nos guía de esa manera. Ananías se le apareció o se le presentó a través de una visión. Y yo recordaba que aunque esto no es normal y que siempre sucede en el obrar de Dios, pero que sí siempre está la guía de Dios para nuestras vidas, a nosotros nos pasó algo parecido, de otra manera, pero en el momento más difícil y más crucial de nuestra vida, que ustedes ya lo saben, Dios habló a cada uno de nosotros, a Jorge y a mí de manera diferente. Y cuando estudiaba y reflexionaba sobre esto, le pregunté a Jorge, Jorge, yo sé que a vos se te presentó en forma audible. A mí se me presentó a través de la palabra. Y fíjense si no hay un plan ahora recordando en aquellas cosas que le dijo el Señor en forma audible, porque Él lo escuchó como una voz, donde le decía, yo amo a los que aman a mi Hijo. A mí, al lado de la cama de Leo, el Señor me hablaba una y otra vez a través de su palabra. Y recuerdo ese Salmo 34, en el versículo 5, donde me decía, aquellos que lo miraron, sus ojos fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y en ese momento, en medio del dolor, de las circunstancias, de lo que estábamos pasando, quizás no podíamos tener un entendimiento de cuál era la voluntad de Dios. Pero Dios ya nos estaba hablando. Dios ya tenía un plan. Dios ya había y lo tiene prefijado desde antes de los tiempos. Por eso hablamos de la providencia de Dios, de algo que tiene que ver con todo lo que existe, con todo lo que se mueve en esta vida y que es completamente de Él y le pertenece a Él. No podremos entender muchas cosas que nos pasan en la vida, pero debemos aprender a creer que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y fíjense que Dios también nos habla. A Saulo le habló mostrándole su voluntad. Saulo, yo quiero que seas instrumento, que seas apóstol de los gentiles. Ananías lo usó para confirmar el ministerio de Saulo. Como el Señor usa a muchas personas para confirmarnos y para afirmar ciertas cosas que Él desea para nuestras vidas. Por lo cual debemos dejar un poco el orgullo de lado y por ahí abrir y estar atentos a aquellos consejos que vienen de algunos hermanos y que tienen que ver con una confirmación de la palabra, porque déjeme decir que el Señor confirma con su palabra y confirma con personas que nos declaran su palabra. Amén. A lo largo de mis años en los caminos del Señor he aprendido que no hay cosas al azar y que cuando algo viene a mí o cuando alguien me dice, la palabra es lo que me lo va a confirmar. Porque Dios es absoluto y es soberano y Él sabe todas las cosas. Y no vamos a añadir ni quitar, como dice en Eclesiastés, nada.
porque todos los tiempos los ha establecido Él. Amén. Y fíjense que otra forma en la que después afirma es en el versículo 17. El Señor dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Tenemos su palabra. Entendimiento no, pero sí fe de creer que hay un Padre absoluto que maneja todas las cosas. Descansa y aprendamos a descansar en no querer manejar nosotros las circunstancias. Porque entonces no vamos a poder oír, no vamos a poder entender y no vamos a poder encontrar una voluntad que está descrita en toda su palabra. Y que es como es buena, agradable y perfecta. Un Salvador que camina con nosotros, que nos muestra por dónde debemos andar. Y un Espíritu que nos habla y nos hace conocer su voluntad. Estamos completos. Estamos completos en Él. Amén. Y quisiera yo en esta hora poder terminar con un testimonio. También creo que esto tiene que ver con el Señor, porque ayer mientras preparaba el mensaje me llamó una persona que tiene que ver mucho, o en el cual podemos apreciar mucho los designios de Dios y la voluntad de Dios. Cómo Dios hace, mueve las piezas, maneja personas para bendecir nuestra vida. Cómo más allá de todas las cosas que a esta persona le han pasado y que es una hermana que se congrega con nosotros, Dios sigue cumpliendo su plan en su vida. Sigue cumpliendo su propósito, sigue haciendo su voluntad. Muchas veces la retardamos, como decía recién, y otras veces cuando podemos dejarnos y soltarnos en fe, en confianza, en seguridad, Él hace. Y vamos de gloria en gloria, como dice su palabra. Andreita. Bueno, soy yo la que llamó. Bueno, la verdad que Dios no estoy al azar acá, porque Dios quiso que yo estuviera acá. Es su santa voluntad que yo esté acá. Todo lo que me ha pasado en mi vida ha sido porque el Señor me ha mostrado su voluntad y su poder sobre mi vida. Y de todas las formas, yo no sé cómo explicarles, porque me han pasado muchas cosas y Viviana lo sabe. Pero cuando cantamos que no hay nada más grande que estar a los pies del Señor, es porque es así. Porque a pesar de todo lo que nos pase, cuando estamos a los pies del Señor, cuando nos arrojamos a sus pies, sentimos su amor tan grande. Y no importa lo que nos pase, porque es su santa voluntad. Y porque Él nos quiere hacer como Él quiere que seamos. Y que amemos como Él quiere que amemos. Y desde niña me han pasado muchas cosas. Ahora se fue Pipi, pero yo viví cuando era niña algo que lo cerré en mi corazón y lo olvidé. Pero estaba. Y de niña viví algo muy terrible que una niña no tendría que haber vivido. Y un día me acordé cuando Johnny dijo que a los 7 años
se puso ante Dios para pedirle que Él fuera su padre. Yo hice eso porque yo tenía mucho dolor en mi corazón. Habían roto mi corazón, habían roto mi dignidad, pero a pesar de eso, yo me arrojé a mi padre y le dije: tú eres mi padre de ahora en adelante. Y Él ha estado conmigo siempre, siempre. Después logré estudiar, logré desafiar todo, porque yo vivía en un lugar donde había vicios, donde había brujería, donde había maldad, había autoritarismo. Pero no, yo seguía adelante porque yo tenía una fuerza muy grande conmigo, que era mi padre. Él está conmigo siempre. Y cuando decidí formar una pareja y seguir adelante, pasaron cosas. Comencé a vivir una pareja difícil, pero yo seguía porque era lo único que conocí. Y no me di cuenta que me estaba arrebatando la vida. Yo no me di cuenta de que me estaba apagando y que me estaba matando. No me di cuenta. Pero después el Señor, como dice Viviana, el Señor, su santa voluntad, elige, o como dice Viviana, impone personas e instrumentos para que Él nos cuide y nos proteja, para guiarnos, para demostrarnos su amor. Y me puse a Viviana, a quien yo quiero mucho, y ella lo sabe. Y yo no hablaba nada porque yo todo lo escondía, yo nada decía. Yo siempre demostraba que tenía que seguir adelante, pero yo nunca dije nada, nunca hablé nada. Y no sé por qué Dios en mi corazón me hizo hablarle y decirle a ella lo que me estaba pasando de a poco, porque soy difícil para hablar, soy difícil para demostrar o decir lo que me pasa por dentro. Y de a poco fui abriendo mi corazón y le expliqué. Entonces Dios, por intermedio de Viviana, me ayudó a salir de esa oscuridad, a salir de esa pareja que me estaba matando y que me estaba apagando. Sé que tuve un tiempo muy largo para abrir mis ojos o para salir de la oscuridad, porque fue largo el duelo, porque cuando yo salgo de esto y cuando llego acá me di cuenta de todo lo que me había pasado y me di cuenta de todo el daño que me habían hecho, y entré en un duelo muy profundo. Yo no podía salir porque me estaba ahogando en mí misma. Me empecé a mí misma me empecé a atacar. Entré en una anorexia muy grande. Yo dejé de comer, no quería comer. Y bueno, cuando miraba a mis hijos, decía tenía que seguir adelante porque Dios me había dado dos personitas muy preciosas, que son mi familia y que son todo. Entonces decidí seguir adelante. Pero me costó, ¿no es cierto, Viviana? Que me costó, y mucho, mucho, me costó. Pero sin embargo fui de a poco, puse mucho de mí para seguir adelante. Pero también comencé a confiar más en Dios, como me decía Viviana, confiar. Y empecé a confiar cada día más en Dios, cada día más. Tengo errores, yo sé que tengo muchos errores, pero el Señor me muestra con cada uno de ustedes, porque me pusieron también, Dios me puso muchos instrumentos, Susana, Jorge, el peluquero. Tantas personas. Hay muchos en este lugar, ¿eh? Hay muchas personas, Nancy, Paula, Evelyn. Hay tantas personas que me ayudaron con un granito de arena y con unas lucecitas en mi vida para que yo pueda seguir adelante, porque el Señor me ponía a ellos diciéndome: yo te amo a través de ellos. Yo te amo y vos vas a seguir adelante y vas a perseverar. Y es así en que en cada uno de ellos yo pude empezar a ver a Dios en cada uno de ellos. Y empecé a salir. Y ahora estoy acá, cada día mejor. Yo sé que cada día estoy mejor. Yo sé que cada día estoy mejor en el Señor y en el camino de Él. Pero lo que yo quiero decirle es que a pesar de lo que nos pase,
hay que siempre ver el amor de Él en cada cosa que nos pase. Que no reneguemos, que no digamos, Señor, ¿por qué me hiciste esto? No, porque Él está todo en su plan, todo está en su plan. Es su perfecto plan y su perfecto amor está. Y nos ama a pesar de lo que nos pase, porque Él quiere algo de nosotros. Él siempre nos está pidiendo algo. Y Él me pidió que yo la llamara a Viviana. Él me decía que la llamara y que le contara cómo Él se manifiesta en mi vida. Pierdo el trabajo en la tarde y Dios mueve piezas, porque había piezas que no se podían mover y Él movió las piezas para que yo volviera a la tarde para estar en la escuela con mis hijos, porque yo le decía, Señor, ¿cómo voy a hacer ahora con mis hijos? Y movió. Es algo tan milagroso, ¿sí? Y me pasaron tantas cosas como una mamá de una escuela de mi grado que no conoce nada de mí y tengo problemas económicos, pero a pesar de eso sigo adelante. Siempre tengo la ayuda de esta iglesia que es tan grande y tocó el corazón de una mamá y movilizó toda una mamá para que me dieran mercadería, un montón de cosas, porque tengo otro problemita más, y movilizó gente, y de repente me buscaron, Señor, le traemos esto, porque yo sentí algo, una voz en mi corazón que lo tenía que hacer, y yo no sabía qué decir. Cuando yo vi eso, vi a Dios en cada uno de ellos, y que me abrazaba, Él me abrazaba, y me abraza todos los días. Con ustedes yo siento su abrazo, siento su amor en cada uno de ustedes. Y los amo porque me han enseñado a amar a mi Señor cada día más y mejor. Así que me costó hablar, porque me cuesta hablar, pero bueno, cuando me largo a hablar, Sí, pero yo quería decirles eso, que a pesar de todo hay que seguir adelante, como lo digo siempre. Amar a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas, tomar nuestra cruz y seguir, porque Él quiere que sigamos adelante con nuestra cruz, ya sea con la enfermedad, ya sea con nuestros dolores, ya sea con lo que nos pase económicamente, ya sea con lo que no importa. Él quiere que sigamos adelante. Por eso yo quería estar acá para decirle que el Señor nos ama. Nos ama, y yo quiero que todos se levanten y le digan al Señor: te amamos, Señor, y te vamos a bendecir en todo lo que nos pase, Señor, hasta el último momento de nuestra vida. Hay que agradecerle al Señor todo hay que agradecerle al Señor, y les doy gracias, porque vuelvo a decir, no es un azar que yo esté acá. Así que eso no quería es, hablar. aplaudan, sí, porque realmente saben, es para estar toda una prédica si Andrea contara su testimonio, porque que le han pasado cosas es impresionante. Y en medio de todas esas cosas, siempre me lo decía a mí misma, Dios no se tomó el trabajo, y se lo decía a ella, de sacarte de donde te sacó, que fue violencia de género, de sacarte de donde estabas para dejarte incompleta, para dejarte a mitad del camino. Realmente puede contar muchos testimonios, pero yo les quiero decir, y ella dijo, muchas personas, desde personas desde la iglesia a personas lograr licencias humanitarias, lograr que personas se movilicen, Susana, Nina, qué sé yo, son tantas las personas, porque cuando a mí se me caían los brazos, estaban los brazos de mi otra hermana, porque déjeme decir lo que era duro pelear la batalla con Andrea. Ahora Dios, y lo que ha dicho me encanta, Andrea, me llena el corazón, porque realmente es ver el amor de Dios a través de todas las cosas, de las personas, y de cómo Dios a ella la ha ido sacando de a poco, pero ha sido largo.
¿Cuántos años llevamos? Y ya 6, 7. 6, 7 años. Como que va queriendo, pero yo sé que la obra y el plan de Dios ha sido perfecto para su vida. Perfecto, perfecto. Nadie de ustedes se puede imaginar lo que Andrea ha tenido que pasar. Nadie. Pero aquellos que hemos estado sabemos. Por lo tanto, demos gloria a Dios. Y ella me llamó esta semana para decirme que Dios se había manifestado a través de personas en la escuela. Porque cuando no es una cosa es la otra que le pasa. No es una, es permanente. Cuando no le embargan el sueldo no por su culpa. Cuando no le falta esto, cuando no, pero es una tras otra. Señor, ¿qué es lo que irá a hacer el Señor con tu vida? No sé, pero algo grandioso. Seguro que es porque realmente hay que estar en los zapatos, como diríamos vulgarmente, de Andrea. Así que toda la gloria sea para el Señor. Toda la gloria. Amén. Para Él. Gracias, Andreita. Gracias. Póngase de pie. Bendíganse como cuerpo en Cristo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Para que nos amemos, para que nos ayudemos, para que nos confirmemos. ¿Qué vas a cantar? Algo está cayendo aquí. Es su fuego sobre mí. Y allí en el lugar donde está, escuchando esta canción, cierre sus ojos y busque al Señor que la ama, al Señor que lo ama. Algo está cayendo aquí. Es su fuego sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Todos juntos. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo toda la gloria, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. ¿lo cree? ¿Lo cree? Tome la mano de su hermano ahí donde está. Algo está cayendo. Señor, en esta hora, unidos en un mismo espíritu, declaramos tu gloria sobre este lugar, tu gloria sobre nuestras vidas, la presencia y el poder de tu espíritu sanando nuestros corazones, trayendo libertad a nuestras vidas, abriendo puertas, derramando tus bendiciones de lo alto. Señor, en esta hora declaramos tu gran propósito, el propósito que se cumplirá, el propósito que tiene que ver con esa voluntad buena y agradable para cada uno de nosotros. Honramos tu presencia, te amamos,
Te amamos, Señor. Dígale con sus palabras que usted lo ama, que usted cree en su poder, que cree en su presencia en su vida. Sí, Señor. Tu gloria sobre mí. Créalo. Sanando heridas. Espíritu Santo, en esta hora desciende con poder sobre nuestras vidas. Su gloria está En esta hora toma el control de nuestras mentes, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. esta calle. Libertad para tu espíritu. Poder de tu espíritu. Su gloria Tu sobre gloria. mí. Tu gloria, Señor. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Está aquí. Su gloria 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 está aquí. Su gloria. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Tome asiento allí.